empiezo con Isaías 42, voy a leer el último del anterior, que decía: he aquí todos son vanidad y sus obras no son nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Recuerdan, como había mencionado en los capítulos anteriores, Yahweh empieza a mostrar cómo Él es el único poderoso que todo lo sabe, cómo Él es el único poderoso en sí, punto, a la par de todos los ídolos que adoran las naciones y aún Israel cuando cayó en el pecado. Por eso reta tanto a las personas que adoran esos Elohim como a los ídolos mismos, los falsos Elohim, para que digan qué es lo que va a pasar en el futuro, para que expliquen lo que ha pasado desde el inicio, como lo hace Yahweh. Les dice que hagan bien o que hagan mal para ver si pueden hacer algo. O sea, Yahweh hasta les da permiso de que hagan mal si pueden hacerlo sin ninguna ayuda. Y eso muestra que no pueden, porque aun cuando un ángel se le permite hacerle el mal a alguien, es porque ese alguien merece o necesita ese mal para algo, porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, aunque se sientan mal. Y por otro lado, los que no aman a Yahweh se merecen el mal. Entonces, al final es por la voluntad perfecta de Yahweh que Yahweh permite y da poder, permiso y demás a estos ángeles caídos, demonios y espíritus malignos para que afecten a la humanidad. Y eso lo deja claro en el capítulo anterior. Por eso termina diciendo: de aquí todos son vanidad y sus obras no son nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento y vanidad, con viento y vanidad se entiende vanidad, una ilusión, algo que parece ser pero no, algo pasajero, como un espejismo, que verdad parece que hay agua. Digamos, cuando uno va por una calle muy caliente, parece que hay agua en la calle. Imagínense en el desierto, ¿verdad? Ver eso y decir: uy, ya encontré agua, y seguir caminando y nunca llegar a lo que parecía estar reflejando, ¿verdad? Y eso es vanidad. Y viento como algo pasajero. Lo curioso es que en hebreo viento es ruach, entonces eso también deja claro que los ídolos tienen un espíritu, es un espíritu maligno, es un espíritu de vanidad, pero es un espíritu. Por eso sí adoran algo, y por eso a veces hay alguna interacción o algún sentimiento de parte de la persona que adora esos espíritus, y la persona piensa que entonces es el verdadero todopoderoso porque ya sintió algo, como los que adoran a María, que a veces huelen rosas, por ejemplo, y piensan: ay, sí, esta es verdadera porque se manifestó con algo que puedo percibir, cuando en realidad, entre más usted lo pueda percibir con lo físico, menos celestial es. ¿Sí me explico? Entre más usted tenga la capacidad de percibir lo que usted piensa que es Elohim con lo físico, sea la nariz, sea, a pesar de que la nariz es el más espiritual de todos, pero sea la nariz sigue siendo del cuerpo y de lo físico, los oídos, ¿verdad? Porque la gente quiere oír al Todopoderoso. Entonces, cuando lo oyen desde su corazón, empieza la duda de: ¿soy yo, es el enemigo, estoy volviendo loco? Porque quieren oírlo por fuera. Entonces, cuando un ángel viene y les habla por fuera, sí se la creen. O sea, es más fácil. Por eso dicen ver para creer. Y por eso el mismo Yahweh hace la separación de que el fuego en el monte Sinaí, cuando se le manifiesta a Eliyahu, no era Yahweh, que el terremoto no era Yahweh, que todo eso era un show. Entonces eso debemos entenderlo. Entre más bajo el espíritu o el Elohim que se esté adorando, pues más la posibilidad de sentir algo en su físico o percibir algo en lo físico. Obviamente Yahweh puede mandar un ángel para revelarle algo a uno a través de lo físico, como usando la imaginación, viendo una visión, o ver un ángel y que el ángel se revele como siervo de Yahushua, ¿verdad? Obviamente eso puede pasar, pero no pasa tanto como pasa todos los días, que Yahweh nos habla, que Yahweh nos guía de una manera invisible, y debemos creer y confiar para poder ir percibiendo más y más su voz. Empiezo con el verso 1 del 42. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruach, él traerá justicia a las naciones. Hasta el momento ese verso se aplica con ambos, el primero y el último. Obviamente, como ya el primero se manifestó, hay evidencia, puesto que recordamos cuando Yahushua fue inmerso y después cuando fue transfigurado, que la Ruach se manifestó y dijo: este es mi hijo amado,
en quien tengo contentamiento. Aquí dijo mi siervo. Recordemos que el primero, Yahushua, al venir a través de una virgen, viene de una vez como hijo de Yahweh, porque él emanó de Yahweh desde el inicio, desde antes de la historia humana, para crear todo, y después vino esa palabra y tomó carne a través de una mujer, Miriam. Entonces vino como hijo. El último empieza como siervo y se convierte en hijo a través de Yahushua, el primero. Entonces eso es particular con respecto a la palabra que utiliza como siervo primero. Este es mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido. Ahí ya pasa como de Jacob a Israel. Siervo a escogido. De Jacob a Israel. El último, de hijo pródigo a testigo como Moshe, por decirlo así. En quien mi alma tiene contentamiento. Esto, repito, con Yahushua se cumple de manera literal porque tenemos escrito que sucedió el evento y se oyó la voz. Hablando de eso, ¿verdad? Obviamente Yahweh a través de un malach habló, que sería el malach Micael, que es la voz de Yahweh, habló y dijo: este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Sí, como el mismo Yahushua, ¿verdad? También, por si algo, él también vino a servir. Pero mi punto es la diferencia que hay entre un siervo, un esclavo y un hijo. Yahushua se volvió esclavo de Yahweh, entró en la carne y vino a servir a la humanidad, pero vino como hijo desde el inicio, como hijo de Yahweh, por eso a través de una virgen. Ese es mi punto, pero sí. Mateo 3:17 dice, bueno, leo desde el 16, y Yahushua, después que fue inmerso o bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio a la Ruach HaKodesh que descendía como paloma y se posaba sobre él. Lo que acabamos de ver, que el Espíritu se posaría sobre él. También, ¿verdad? Por si algo, lo que estoy diciendo, lo que dije ahora de introducción, de lo físico, entre más físico, menos celestial y todo eso que hablé. Recuerden que Yahweh le había dicho a Yahuhanán que esa sería la señal que él vería para darse cuenta que Mashiach era el hombre que tenía enfrente. El Espíritu bajando como una paloma. No quiere decir que todo el mundo lo vio. Era una señal para Juan y Yahushua. Entonces, como les decía ahora, Yahweh puede utilizar nuestra imaginación para proyectar imágenes y por ende parecen físicas, pero son visiones espirituales, utilizando la imaginación para proyectar imágenes. ¿Está claro? Entonces es diferente a ver algo con el ojo central, la glándula pineal, a ver algo con estos ojos. Entonces, entre más sea con estos ojos que usted está viendo algo, más físico es lo que está viendo. Si es con el ojo de la mente, pues obviamente es algo espiritual, por más que parezca físico en esa visión. Como cuando a Juan se le mostró el cordero inmolado en un trono, 24 ancianos alrededor, todo eso. ¿Está claro? Descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Igual que lo dice aquí: he puesto sobre él mi ruach, en quien mi alma tiene contentamiento. Y Yahweh, como padre, tiene contentamiento, se complace de Yahushua, de lo que él hizo, que cumplió toda la Torá, cumplió toda la obediencia de la Torá. Pero en lo que respecta al último, aquí dice: en quien mi alma tiene contentamiento. El alma de Yahweh es su hijo, porque el alma es algo que tiene un hombre. El alma de Yahweh es su hijo. Yahweh es espíritu. Entonces la carne es la que tomó como Yahushua primero. Su alma es en realidad Yahushua la persona, y el espíritu de Yahushua es Yahweh, porque Yahweh es espíritu. Entonces, mi punto aquí es que cuando la escritura dice mi alma, esto y esto, se refiere a Yahushua, esto y esto, porque el alma de Yahweh es Yahushua, la persona. Espero eso esté claro. Entonces, al decir en quien mi alma tiene contentamiento, quiere decir que es aquel a quien Yahushua escoge para que venga como su malaj en el fin de los tiempos. Como siervo, lo escoge para convertirse en hijo. Por eso mi alma tiene contentamiento. Y es Yahushua el que dejó el espíritu disponible para todos. Obviamente esto se cumple literalmente con Yahushua. Lo acabamos de ver como una paloma bajando sobre él, y se dio porque él es hijo de Yahweh. Y sorprendente que reciba el espíritu a los 30, a pesar de ser hijo de Yahweh, nacer de una virgen y haber hecho cosas antes de empezar el ministerio. Entonces tenía un espíritu del Padre, obviamente era el espíritu del Padre en carne, pero necesitaba otro nivel, como recibir la corona para empezar el ministerio. Después vamos un momento igual en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, esto es en la transfiguración,
La inmersión y la transfiguración sucedieron respectivamente representando la primera y la segunda venida. Obviamente ambas sucedieron en la primera venida, pero por la forma en que se da, las personas que están presentes y demás, representa primera y segunda venida, la transfiguración y la segunda venida, la inmersión la primera venida. Además de eso, ambas, la inmersión, bueno, la inmersión algunos dicen que fue el 9 de Av, que es una gran posibilidad, por lo que ese día representa en el calendario. De fijo fue Antitos de Elul. Entonces sí considero que fue en Av de fijo. La cuestión sería en cuál día. Lo más seguro, o sea, es muy posible que el 9, pero algunos interpretan que fue el último día de Av, por el hecho de que después de Av, a partir de Elul, empiezan los 40 días de purificación, que sería cuando Yahushua se fue al desierto. La transfiguración sucedió en Sukkot, entonces representa las fiestas del séptimo mes, las que vienen a cumplir los 2 testigos con los 144,000. En la transfiguración dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube. En lo de la inmersión dice, se oyó una voz igualmente, lo que les decía, como Micael hablando, la voz de Yahweh, en este caso para revelar la palabra, que es Yahushua. Se oyó una voz desde la nube que decía, y vea, desde la nube, porque el último, que es la voz, viene con las nubes, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento, lo mismo que estamos viendo en Isaías. Lo ha dicho 2 veces en la vida de Yahushua para representar primera y segunda venida. Dice: a él oíd. No lo dijo en la inmersión, que es lo que cambia la primera y la segunda venida. Uno es la palabra, el otro es la voz, por eso uno puede oír la voz, seguir la palabra, pero oír la voz. ¿Sí me explico? Entonces, ahí dice: a él oíd, como el profeta, como Moshe, que menciona en Deuteronomio, al que había que oír. Entonces, ahí vemos 2 ejemplos en Mateo de primera y segunda venida que confirman lo que representa este verso de Isaías 42. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi ruach, él traerá justicia a las naciones. Esa es la clave, como cierra el verso. Y como siempre digo, lo que uno ocupa literal, el otro espiritual. Entonces esto se puede decir Yahushua. ¿Cómo? Porque con el corazón se cree para justicia, y el testimonio de que el Hijo del Todopoderoso bajó a la tierra, murió por los pecados de la humanidad, y el Todopoderoso lo resucitó, eso fue predicado a todas las naciones. Entonces, a través de esa prédica y la fe en ese evento, en ese testimonio, justifica a quien sea que está en las naciones. Pero en lo literal, Yahushua dijo: yo vine por las tribus perdidas de Israel. Primero las tribus y después las naciones, hablando con Samaritana y con demás personas. Entonces la primera venida era por Israel, por eso tenía que venir a cumplir toda la Torah según lo que se entendía por la letra. La segunda venida es a través de las naciones, siendo israelita, pero a través de las naciones, como ya hemos hablado, como Pablo, que era romano, siendo hebreo. Entonces sale de entre las naciones para traer la justicia, que trae la paz mundial, eventualmente, después del nuevo orden mundial, obviamente. Así como Yahushua dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, una espada y fuego. Y a través de esa división era separar a ver quiénes son y quiénes no del Padre. A través de los que escogen a Yahushua y los que no escogen a Yahushua se haría una división. Y los que escogen a Yahushua recibirían justificación y salvación, dependiendo de fe y confesión. Romanos 10:10. Entonces, los que creen en Yahushua reciben la salvación, o sea, Yahushua vino a hacer división para salvación, o sea, trajo misericordia. Entonces, al decir aquí: él traerá justicia a las naciones, es el último, porque el primero trajo misericordia a Israel, el último justicia a las naciones. ¿Sí está claro? El que trae justicia a las naciones, o ese término de justicia, hace alusión al rey. El que hace un reino, conquista las naciones y quita a todos los líderes corruptos. Y Yahushua vino como sumo sacerdote. Eso tiene que ver con religión, con fe, con creencia. ¿Está claro todo eso? Y justicia también hace alusión a juez. El primero y el último se hacen uno, como abogado y testigo, y dan juicio. Les enseñará el verdadero camino a las naciones. Eso está bueno, porque sería verdad, confirma lo mismo el último en Lavín, como dice, le enseñará el camino a las naciones. El último como el buen pastor.
que predica la verdadera doctrina, que es Yahushua, que es el camino de Yahweh. Entonces les enseñará el verdadero camino, la verdadera doctrina, que es Yahushua, a los que están entre las naciones. Exacto, Yahweh Sidkenu, recuerda de Jeremías, que así se llamará al que reinará, y se llamará igualmente a la nueva Jerusalén, así como Jerusalén se llamaba la ciudad de David, el que reinaba ahí. Entonces Yahweh Sidkenu es un título del último y un título de la nueva Jerusalén, y Yahweh Sidkenu quiere decir Yahweh justicia nuestra, porque es cuando viene Yahweh como el último a traer justicia para el pueblo. Entonces, y justicia, ¿verdad? No, de hecho, o sea, justicia es mala para el que está condenado, pero es buena para el que se le está haciendo una injusticia. He aquí mi siervo, etmach bo, yo lo sostendré. Bueno, de fijo este capítulo y el resto, habría muchas cosas que me gustaría ver aquí, profundizar en las palabras hebreas y demás. No lo voy a hacer tanto como me gustaría, nada más voy a tratar de ir rápidamente. Aquí donde dice yo lo sostendré, la palabra empieza con et, alef y taf, como primero y último, confirmando el hecho de que está hablando de las dos manifestaciones. Et, la mem de Mashiach, y la kaf de la palma de la mano, et mach, bo. Después dice, en él tiene contentamiento mi alma, yo daré mi ruach sobre él. Y dice mishpat, el juicio que utiliza aquí mishpat, como de Yahusafat o Yahushafat, donde el valle donde va a ser juicio contra las naciones también, que es fin de los tiempos, similar a lo de Armagedón. Ese título o ese término Shafat es juez. Dice para las naciones, juicio para las naciones, saldrá él para hacer juicio para las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Este inicio, para ya explicar de una vez, todo el capítulo 42 tiene dos mitades y representan los dos mantos del último, como le habla a los pocos y como le habla a las naciones, como le habla a los justos y como le habla a los impíos, como habla al enseñar y como habla al reprender, como juez o líder o rey. Entonces tiene dos mantos, como Elishua, que tomó la doble porción de Eliyahu. Eliyahu representa a Yahushua, Elishua representa la segunda venida de la salvación, Shua, Elishua, mi poderosa salvación. Entonces, el último viene con dos porciones, también dos rediles para hacer los unos, los pocos y los muchos, etc. Aquí está hablando de cómo habla con los pocos, de cómo enseña a los escogidos como el buen pastor, a los que les enseña el camino. Y lo estoy explicando de una vez así para que se entienda por qué dentro de unos versos va a cambiar completamente y dice todo lo contrario a lo que acaba de decir aquí. Entonces cualquiera del mundo diría contradicción, pero no es una contradicción, son dos formas de hablar dependiendo de la persona a la que habla. Por otro lado, así como algunos van a llamar contradicción eso que acabo de decir, que está escrito y se va a vivir con los testigos, porque van a reclamarle a los dos testigos de hablar X manera, tono, lo que sea, pero los impíos políticamente correctos que no aguantan nada porque ya sus emociones se vienen abajo, porque así está el mundo hoy en día. Entonces se les va a acusar a los dos testigos de esto, como estaba viendo hace mucho, les había comentado un estudio que habían hecho de la parte de la escritura cuando Eliyahu hizo descender fuego del cielo, como él se burlaba de los sacerdotes de Baal, y decían que qué bárbaro Eliyahu usando sarcasmo y que qué malo y que eso era de un hombre muy egocéntrico y esto y que lo otro y agarrando a Eliyahu los psicólogos y psiquiatras como que era la peor personalidad por cómo trató a los pobres sacerdotes del Señor, cuando estos hombres estaban llevándose a un montón de gente al infierno. Y usted me dice que tengo que tratar a los pobrecitos, mis chiquitos, vengan para enseñarles que Yahweh es el verdadero, cuando ya lo saben y al propio están haciendo lo contrario. Entonces van a acusar a los dos testigos de esto. Y Yahushua, por ejemplo, hablando ya de Yahushua, cómo se cumple acá, siempre anduvo tranquilo. Hubo un día que volcó las mesas, y dudo que volcando las mesas haya dicho: está escrito que llamaréis la casa de mi padre casa de oración. No, de fijo su voz estuvo un poco más alta porque estaba enojado. Entonces mucha gente quizá dirá: uy, no, él se enojó, entonces no puede cumplir esto. Y también sabemos, Yahushua andaba predicando en las sinagogas. Una vez predicó desde el monte,
para hablarle a la mayoría de la gente que estaba viviéndolo, pero la gente venía a escucharlo, no era como que él andaba gritando para que lo escucharan, sino que él estaba hablando y la gente venía a escucharlo, que es diferente a los pastores que quieren ser vistos y que por eso van a las calles a gritar y a decir arrepiéntanse. Hay varias gente, pero hay uno en particular que he visto en YouTube, que no sé si es que él quiere ser el testigo, no sé si es que quiere cumplir lo del testigo, y esa es la imagen que él tiene del testigo, pero se viste, agarra un saco y se lo pone, mete las manos, no saco de eso, sino saco de angocha, exacto. Entonces le hace huecos y se lo pone como vestido de silicio o de saco, y se va está haciendo un tour por todo Estados Unidos, entonces va por las calles gritando, arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse. Y todo lo graba para YouTube, y eso a mí me parece más un show. Y yo no sé, el Padre sabrá lo que hace y a quién salvará, y bendito Yahweh si alguien se salva a través de esa técnica. Está bien, nada más que me parece muy extraño, me parece muy queriendo cumplir algo para ser visto de una manera, y por eso aquí dice, no andará gritando en las calles, pero eso es lo que la gente piensa o tiene la imagen del profeta del Padre, tanto así que hay gente que lo llega a hacer. Y normalmente, ¿verdad? Uno si va a San José a veces encuentra uno que otro predicando por ahí. Bueno, hay uno que ya ha venido acá y que ya hemos hablado bastante, Graving, que anda todo vestido de Moisés según las películas. Y eso es para el show, eso es para que lo vean y la gente diga, este hombre sí, este sí cree, este sí sabe, solo por cómo se ve. Y volvemos a lo mismo, lo que usted pueda percibir con su vista es lo más bajo. Entonces, si una persona trata de convencerlo a usted a través de la forma en que se viste o se ve, es porque no tiene nada sustancial espiritual para darle, solo la imagen, solo la apariencia, ¿así me explico? Y por eso Yahushua dice, juzgad según justo juicio, no según las apariencias, como los fariseos, sepulcros blanqueados, muy blanquitos, muy bonitos por fuera, pero por dentro solo muerto. Entonces uno ve en la calle gente predicando y gritando y la gente está pasando, ¿qué pueden oír ahí? Algunos se quedan solo para ver el show, unos dos quizá para escuchar, pero si, bueno, bendito Yahweh, vuelvo y repito, ¿verdad? Por si alguno ha predicado así, ha logrado traer a alguien a la verdad, bendito Yahweh por los que se salven así, pero no es la mejor técnica, y por eso aquí dice que el mismo Mashiach no la usa, y ese es mi punto. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Ustedes han visto los pastores cristianos, gritan para que parezca que tienen autoridad, entre más duro, y en el nombre que es sobre todo nombre, y nunca dijeron el nombre verdadero, pero sí gritaron todo lo que gritaron. Piensan que por su grito, y de hecho esto me lo dijo a mí una joven, no sé si decir niña, pero una joven, lo cual me pareció muy sorprendente, que una joven, tan joven, en ese momento que como 15 años tenía ella creo, supiera eso, y ella era cristiana, y me decía, es que los pastores gritan así para, o sea, por la falta de autoridad, lo agregan en grito. No me acuerdo cómo que me lo había dicho. Y es una realidad. Entonces, los pastores gritan y gritan y gritan. Y ese es el show. Volvemos a lo mismo. Ya no es para los ojos, ahora es para los oídos. No así Mashiach, primero o último. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará, y perdón, vuelvo a repetir a lo de los que predican en las calles, porque se conecta mucho con lo que leímos en Mateo la semana pasada, de no ser como los hipócritas que oran en público, que cuando ayunan andan con la cara así para que les pregunten y poder decir que están ayunando, hacerse la víctima, ir a orar en las casas de las viudas para comerse todo, hacer oraciones larguísimas solo para tener tiempo para comerse todo lo que está en la refri. Muchos de los que andan en las calles gritando, predicando, es igual que esos fariseos, para que los vean y la gente diga qué persona más santa, qué persona más pura, qué persona más creyente, y ahí reciben su recompensa, porque la gente no termina creyendo en ellos, simplemente piensan, uy, qué lindos, pero yo no voy a hacer eso, y se va. Entonces reciben su recompensa de que los ven lindos, pero no la verdadera recompensa, que es ganar almas para Yahweh. Continúo. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice aquí, a diferencia de los profetas anteriores al exilio,
que debieron alzar la voz para anunciar el juicio celestial sobre Israel, el siervo de Yahweh anuncia su mensaje con una dulzura y suavidad no desprovistas de firmeza. ¿Verdad? La diferencia de los profetas anteriores. Dice el verso 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Este es un verso muy particular, se puede decir muy poético, pero en sí, ahorita explico más a fondo y vemos un par de versos, pero resumo. En sí es como diciendo, no viene a detener el fin de los tiempos, no va a apagar, dice, el pábilo que se extingue. La tierra se está extinguiendo, el mundo, la luz del mundo, la vida en el mundo, no viene a detener eso, viene a ser... exacto, sí, como la mecha de la dinamita, ¿verdad? Que ya está llegando, no viene a detenerla, viene nada más a avisar que ya va a explotar, y para salvar a los que ponen atención a ese aviso, el llamado. No quebrará la caña cascada. Vamos un momento. Dice: la caña y el pábilo son dos imágenes poéticas que en otros pasajes del Antiguo Testamento se refieren a un pueblo que se ha quedado sin fuerzas. Vamos un momento a 1 Reyes 14:15. Yahweh sacudirá a Israel al modo como la caña se agita en las aguas. La caña cascada, ¿verdad? Como los juncos en el mar de juncos, con las olas, con el agua, se hacen para allá y para acá. Entonces, como el agua agita los juncos, o el viento también, ¿verdad? Como el bambú. Y Yahweh levantará para sí, Yahweh sacudirá a Israel a modo como la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, que hoy en día la adoran con el nombre María, enojando a Yahweh. Vamos un momento a 2 de Reyes 18:21. Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. ¿Verdad? Caña que se puede utilizar como bastón, por eso mencioné lo de los juncos. Dice después Ezequiel 29:6: sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahweh, por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. Un báculo de caña o una vara de caña para la casa de Israel. Y verá, báculo por el hecho de que es de líder. También entonces el hecho de decir no quebrará la caña cascada es que no viene a destruir el poderío de Israel, sino más bien a establecerlo. Por otro lado, con lo que estaba diciendo de que no viene a terminar, no viene a parar la destrucción que viene, sino que viene a anunciarla, como lo del pábilo que se extingue. También es como el hecho de que no, al no parar eso es porque no va a parar a Satanás antes de que lo haga. Más bien, al detener a Satanás es que se cumple, ¿verdad? En Apocalipsis 12, que cae la tierra. Digo eso porque como caña cascada, siendo el poderoso de este mundo, que hiere a las personas, a las naciones, y no viene a quitarlo, sino hasta que ya destruya a las naciones. Después, por último, Isaías 43:17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilos, son apagados. Pero él no viene a apagar esa guerra de Armagedón. Está claro cómo se conecta eso de la caña y lo del pábilo. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No a través de ejército, como esperan algunos judíos al Mesías de ellos. No a través de guerra, no con armas, sino con la verdad. Y Yahushua dijo, yo soy la verdad. Entonces, si el último con la verdad establece justicia, es porque el último predica del primero, que es la verdad. ¿Sí está claro? Yahushua es la verdad, no dijo la verdad, él es la verdad misma, su vida, el cumplimiento de la Torah, etc. Sus explicaciones, sus parábolas, su espíritu. El último predica de la verdad, el buen pastor que habla de la palabra, siendo la voz, para guiar a las ovejas hacia el Padre. Entonces, por medio de la verdad traerá la justicia, enseñando la verdadera doctrina. Y por eso es que menciona lo anterior, que no va a apagar el pábilo que se extingue, porque no va a ser guerra, no va a ser un guerrero, lo va a hacer con verdad, con el espíritu.
Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan su ley. Las costas esperan su ley. ¿Se acuerdan lo que hablamos del capítulo anterior de las costas? Lo que representan la costa como la orilla del mar, que es donde está el límite a las olas, que es la arena, que Yahweh puso como límite al mar. Y Yahweh dijo a Abraham y a Jacob que multiplicaría su semilla como la arena del mar. Entonces son las naciones que tienen como límite a Israel para no destruir la tierra. Las costas vienen siendo entonces también como las islas que tienen costas a todo alrededor, porque son porciones de tierra o arena en medio del mar, como los escogidos o los muchos de Israel en medio de las naciones. Por eso las costas están esperando la verdadera doctrina, porque son descendientes de Israel en medio del mar, en medio de las naciones. No se cansará ni desmayará, eso también, ¿verdad? Yahushua cumplió absolutamente todo, sin poner peros a Yahweh. Y igualmente el último, o sea, no dudo que por ser hijo pródigo tal vez ponga algún pero en su vida, pero mi punto es que en lo que respecta al ministerio, en lo que respecta a lo que tiene que cumplir, está completamente dispuesto y no se va a cansar de hacerlo, no se va a detener de hacerlo hasta que cumpla todo, que sería el momento en el que lo matan. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan su ley. Sí, ¿verdad? Vemos que Yahushua envió a los discípulos 70 de ellos de dos en dos para representar los dos testigos a las 70 naciones. Y por eso él dijo en Mateo 24, cuando las buenas nuevas del reino sean predicadas al mundo entero, entonces el fin viene. El hecho de que el fin no ha llegado es porque en 2000 años no se ha predicado el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas. Entonces tienen que aparecer los dos testigos para las 70 naciones para predicar las buenas nuevas, y entonces se da el fin una vez que los matan. Vienen los últimos 3 años y medio. Aquí dice en hebreo, no descansará y no desmayará hasta que haya establecido en la tierra mishpat, juicio, justicia. Y después dice, y por su Torah, ul Torató, y por su Torah esperan las costas, y su Torah esperan las costas. Al decir su Torah es particular, ¿verdad? No está diciendo otros términos que son sinónimo de ley, sino Torah, que es la instrucción de la escritura, los primeros 5 libros que escribió Moshe, confirmando que es el testigo como Moshe, porque es su Torah. Las costas esperan su Torah. ¿Cuál Torah? La de Moshe, pero la explicación correcta, no por la letra, sino según la verdadera doctrina. Por eso primero dice, con la verdad traerá la justicia, por medio de la verdad traerá la justicia. Y después dice, las costas esperan su Torah, porque va a decir la verdad de cómo interpretar la Torah. Y repito, la Torah fue escrita por Moshe, se conoce como la Torah de Moshe. Al decir su Torah, es una confirmación de que se refiere al testigo como Moshe, que se le prometió en Deuteronomio 18, porque viene a explicar su Torah. No va a dejar que ningún rabino, ningún cristiano explique su Torah. Es como un autor, ¿verdad? Hace un libro y llega a algún lugar y ve un montón de gente explicando lo que él dijo, y todo el mundo diciendo algo diferente, sus propias interpretaciones, y el autor, no fue eso, disculpe, lo que yo dije fue esto, o lo que dice el autor, digamos, haciéndose pasar por otra persona, ¿verdad? Hablando en tercera persona. El autor lo que dice es esto, y toda la gente está loco. Usted se le ocurre que va a decir eso, no está tan bruto. Es claro que lo que dice es que hay que cortar el prepucio. y siguen en la carne y en la letra y esto y lo otro. ¿Sí me explico? Esa analogía de verdad me parece muy clara, en el sentido de que eso es lo que pasa en el mundo, y cuando el último aparece y predica la verdadera doctrina, más bien lo van a ver como el que está predicando herejía, y porque quieren seguir oyendo a los mentirosos que inventan que ellos escribieron el libro o que lo conocen. Entonces, por eso su Torah, como la Torah obviamente de Yahweh primeramente, pero es conocida como la Torah de Moshe, por ende es el siervo de Yahweh, el testigo como Moshe, que viene a explicar su Torah en el medio de la apostasía, donde todo el mundo dice predicarla. Dice el verso 5, así dice Yahweh Elohim, creador de los cielos y el que los despliega como una cortina, ¿verdad? El firmamento
Todas las noches uno ve el firmamento desplegándose, corriéndose. Si uno pone atención, un par de horas, 3 horas, al cielo, no necesariamente tiene que estar así las 3 horas, ¿verdad? Uno verá las constelaciones todas juntas, moviéndose encima de uno. Y eso en una esfera dando vueltas, donde todas las estrellas son aparte y se está expandiendo el universo y van para sus propias direcciones, miles de años de luz. ¿Cómo es que las constelaciones se han mantenido igual durante 6.000 años? Es completamente ilógico. Las constelaciones van así encima de uno, desplegándose, como dice aquí. Así dice Yahweh Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y ruach a los que por ella caminan. Dice el verso 6, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Yo Yahweh te he llamado en justicia. Eso es como nos llamó a todos nosotros. Nosotros creíamos en el corazón, bueno, a la mayoría de nosotros, no sé, alguno por ahí que tal vez no, que aún así haya sido llamado y aún así sea parte, pero que no recibió el llamado igual que lo estamos viendo aquí. Te llamaré en justicia. Cuando nosotros estábamos en el cristianismo, por ejemplo, creíamos en la muerte del Hijo del Padre Todopoderoso y su resurrección, pero lo llamamos por otro nombre y seguíamos una doctrina errada. Pero por esa fe estábamos en justicia, habíamos sido justificados, porque verdaderamente teníamos fe en ese evento. Y la escritura dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nos llamó en justicia porque ya creíamos en el corazón en su muerte y resurrección, pero todavía no lo habíamos confesado para salvación. Entonces te llamé en justicia. Yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Recuerdan que esto lo viene diciendo desde el capítulo anterior y había dicho que lo sostenía de la mano derecha, ¿recuerdan? Y si alguien lo sostiene de la mano derecha es porque está a la izquierda, y eso muestra que se refiere a la segunda venida, el último, porque Yahushua el primero está a la derecha del Padre. En Isaías 41:13 dice, porque yo Yahweh soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el 41:13. Estamos en el 42:6 y está diciendo exactamente lo mismo, solo que no está mencionando ese detalle de que lo agarra de la mano derecha, como lo acaba de hacer unos versos anteriores, unos versos atrás. Entonces, por eso es que lo tiene que sostener también, porque Yahushua vino cumpliendo toda la Torá. Vuelvo y repito, como siempre digo, Yahweh no tuvo que salvar o tener misericordia con Yahushua, porque Yahushua merecía salvación, porque él había cumplido toda la Torá. Entonces lo que Yahweh hizo con él fue justicia, levantándolo, porque eso dice la ley, el que cumpla la Torá vive. Yahushua la cumplió, tenía que vivir, justicia, lo levanta. Con el último tiene misericordia, porque para él y obviamente el resto de los que creen, vino como Yahushua, envió la salvación 2000 años antes. Entonces, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Como he venido diciendo desde el principio de este capítulo, el hecho de que se puede interpretar primero y último en todo lo que está diciendo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual, esa es parte de las razones por las que en este verso no menciona de cuál mano lo agarra, porque si dice de cuál mano lo agarra ya se determina que es uno u el otro. Normalmente Yahweh dice que el primero está a la derecha y normalmente Yahweh dice que al último lo agarra de su mano derecha. Nunca dice que agarra al primero de la mano izquierda, porque no utiliza la izquierda en el sentido de lo que representa la izquierda, algo negativo, sino que lo que utiliza es el lado donde está, a su derecha. Digo eso porque aquí no menciona derecha e izquierda, entonces se presta para ambos, primero y último. Yahushua es la luz, él dijo, yo soy la luz del mundo. El último viene como sol de justicia, según Malaquías 4:2. Y Yahushua nos dijo a nosotros, la congregación, que somos la luz del mundo, después de haber dicho el ser la luz. Cuando nosotros tenemos su espíritu, nos convertimos en luces, que guiamos a otras personas hacia el Padre, por el camino que es el Hijo, Yahushua. Al decir aquí, te pondré por luz, te pondré por pacto, eso obviamente se cumplió con Yahushua. Yahushua dijo, yo soy la luz, y Yahushua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos.
en la última cena, ¿verdad? En Pesach. El último viene a traer eso que le dio Yahushua a Israel y dárselo a las naciones a través de su fe. Y él se convierte en una luz como el sol de justicia. Entonces se cumple de una manera con uno y de otra con el otro. Espero eso haya quedado claro. Te guardaré y pondré por pacto al pueblo. El último, como el Nagid de Daniel 9, viene a confirmar el pacto. Y se podría decir primero, te pondré por pacto al pueblo. Y último, por luz de las naciones, porque vienen las naciones como el sol de justicia, Malaquías 4:2. Para que abras los ojos de los ciegos. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua vino y abrió literalmente los ojos de los ciegos. Bueno, no que los hizo así, literalmente, ¿verdad? Sino que literalmente hizo que pudieran ver con sus ojos físicos. Milagrosamente le daba la vista a los ciegos, aun si habían nacido ciegos. El último, aunque Yahweh puede hacer el milagro, por supuesto, claramente, de darle la vista a un ciego físicamente, el último principalmente a través de su prédica da la vista espiritual. Hace que la gente pueda ver al Padre en Yahushua, hacen que puedan ver a Yahushua en la escritura, hace que puedan entender o ver lo que está escrito, entenderlo finalmente, saber qué es lo que dice Yahweh, en vez de estar ciegos por los ídolos. Así como uno abre los ojos literalmente, el otro espiritualmente. Obviamente Yahushua lo vino a hacer también espiritualmente porque nos dio el espíritu para entender. Pero mientras él predicó durante todo su testimonio, la gente no entendía. Una vez que resucita y da el espíritu, empiezan a entender. Pero ya resucitado, no cuenta, no es parte de su ministerio. Es parte del regalo que dejó con su ministerio. Espero eso quede claro. Mi punto es que durante el ministerio de Yahushua no se le entendía, ni los discípulos le entendían. Le preguntaban después y Yahushua les decía, pero ustedes también están así, sin entendimiento. Y les explicaba en privado. Entonces, sí abría los ojos de los ciegos, pero cuando les explicaba no le entendían, porque no tenían los ojos abiertos, aún. No estaban recibiendo la vista espiritual todavía, solo la física. La segunda venida es espiritual, principalmente el punto de que van a poder ver y entender, y por eso Yahushua dijo, ahora les hablo en parábolas, pero la hora viene cuando les hablaré claramente, como cuando se ve algo claro, sin velos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Varios discípulos salieron de la cárcel por milagro de Yahweh, literalmente, después de que Yahushua resucitó. Y obviamente en lo espiritual Yahushua liberó gente que estaba con demonios, que eso es como estar encarcelado. Y en lo que respecta al fin de los tiempos, ¿verdad? Todos nosotros por la apostasía estábamos como en una cárcel. Estar en una doctrina falsa es como estar en una cárcel. Lo encierra a uno la falsedad, la mentira, los mandamientos que los judíos y los hombres de la iglesia cristiana, bueno, la iglesia cristiana es un poco diferente con respecto a esto que voy a decir, pero en el judaísmo ponen barreras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para no romper el mandamiento ponen barreras, para no acercarse al mandamiento. Como por ejemplo el primer mandamiento de hombre fue el de Adán, no toque el árbol. Yahweh dijo no coman del árbol. Adán dijo voy a hacerle una barrera y le voy a decir que no toque. Entonces cuando ella tocó y vio que nada le pasó, pensó que podía comer. Entonces el mandamiento de hombre la llevó a pecar más bien. Fue el primer mandamiento de hombre. Los fariseos hicieron barreras de barreras de barreras, tantas barreras que al final es como hacer una barrera aquí, una barrera aquí, una barrera aquí, una barrera aquí, una barrera aquí y ya se quedó encerrado. Se hicieron cárceles. Por eso las doctrinas falsas, sea judía o cristiana, son cárceles de las cuales viene el último a liberar a través de Yahushua, que es la puerta. ¿Está claro? Entonces el último, como buen pastor con la doctrina verdadera, muestra el camino y la puerta para que se pueda salir de la cárcel en la que se encuentra aquel que estaba ciego y por eso no podía ver dicha puerta. Entonces dice, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Moran en tinieblas, confirmando que se refiere a algo espiritual más que lo físico, aunque obviamente hay cárceles que en solitario están en tinieblas, es parte del castigo, es una parte, eso que se da en lo literal de las cárceles del mundo es una representación de lo que es el infierno. Hay mucha gente que su cuerpo está aquí, pero su alma está en el infierno, en el sentido de la mentira en la que se encuentran. A través de Yahushua, la luz, salen de las tinieblas. Como cuando Eliyahu estaba ante el rey y decía, Elohim, poderoso ante quien estoy yo. O sea, los dos podían estar geográficamente en el mismo lugar, literalmente, pero espiritualmente estaban ante diferente entidad. Entonces uno físicamente puede estar en el mismo lugar, pero como esta realidad es una ilusión,
En lo espiritual se está en dos lugares completamente diferentes, como Pablo nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales a través de Yahushua, a pesar de estar aquí. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre. Y todo el mundo, no, nadie lo sabe, no lo puede. Bueno, unos dicen que nadie lo sabe, otros dicen que no se puede pronunciar. O lo uno o lo otro. Si no se puede pronunciar es porque sí se sabe cuál es y no permiten. Pero si no se sabe, entonces ¿para qué hablamos de que no se puede pronunciar? De que es prohibido. Si no lo sé, ¿qué hago aunque se pudiese pronunciar? Entonces, dependiendo de la persona, le va a salir con una diferente, solo para llegar a lo mismo que Satanás quiere. No invoque al Todopoderoso. Y ellos lo defienden, a Satanás. Y Yahweh dice, este es mi nombre, dejen de adorar a esos otros, invoquen el verdadero. No es prohibido invocarlo. Yo, Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima, ni a los ídolos mi alabanza. Este verso es clave. De este verso se agarran los cristianos para decir, y lo dicen ellos de esa manera, por si algo, ¿verdad? Yo voy a hablarlo así. Ellos dicen, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Da cuidado, Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí Yahweh no está diciendo eso. Yahweh está diciendo que no comparte su estima con nadie más. O sea, sí la comparte con alguien o con algo. Y ya voy a explicar, porque este verso se puede interpretar de tres maneras diferentes. Pero los cristianos lo interpretan de la cuarta, que es la que no. Entonces ellos dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Pues de fijo, Dios. Porque Dios lo que busca es solo eso, que le canten, que le adoren, que lo alaben. Dios Zeus. Y no comparte su gloria, que es su esposa, la diosa de la fama. No la comparte con nadie, como un esposo no compartiría a su esposa. Eso es Dios con gloria. Pero Yahweh lo que está diciendo es otra cosa. Yahweh dice, yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro ¿qué? Ningún otro nombre daré mi honor, mi estima. Entonces ningún otro nombre merece honor o estima. Por ende nosotros no deberíamos darle honor o estima, honra, esplendor a ningún otro nombre, excepto el nombre Yahweh, que es el único al que Él le da honor. Y por ende, si nosotros le amamos y buscamos ser como Él, debemos darle honor al mismo nombre que Él, su propio nombre, Yahweh, no a ningún otro. Y después dice, ni a los ídolos mi alabanza, porque esos ídolos que tienen forma humana o animal, dependiendo de la religión, los hombres los hicieron por influencia de Satanás para reemplazar el nombre de Yahweh. Porque Yahweh en los mandamientos dijo, no se hagan imagen, aquí tienen mi nombre. Y Satanás dijo, quiten el nombre, es prohibido, háganse una imagen, más fácil. Y todo el mundo empezó a hacer imágenes y plata, con imágenes de plata. Yo, Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima, ningún nombre falso, ni a los ídolos mi alabanza, como cuando dice en los profetas también, que en el fin de los tiempos Yahweh va a destruir todos los nombres de los ídolos. Todos los nombres de los ídolos van a ser destruidos. Obviamente a través de toda la escritura dice que va a destruir todos los ídolos, pero menciono este verso en particular porque dice todos los nombres de los ídolos, porque cualquier nombre que no sea el verdadero es un ídolo. Y el nombre Dios tiene una imagen, barba blanca y toda la cuestión. El nombre Jesús tiene una imagen, todo el mundo conoce la imagen de Jesús. Entonces Yahweh dice que va a destruir todos los nombres que tienen imagen. Por ende Jesús, Dios, María, van a ser completamente destruidos porque todos tienen una imagen a través de la cual las personas adoran espíritus malignos. Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, que hace que la gente adore al nombre que no es, le den honor al nombre que no es y prohíban pronunciar el nombre que es. ¿Cómo no se dan cuenta que eso es Satanás? Si no fuese el nombre, ¿qué importa que lo pronuncie así como ellos pronuncian Jehová y Hashem y esto y lo otro? Exacto. Muy particular. Eso muestra que es verdadero.
y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Entonces quitaré de la tierra nombres, todos los nombres, no dice todos. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Obviamente es todos, pero no lo dice. Los nombres de las imágenes. Entonces eso debería hacer que toda persona se ponga a pensar, ok, ¿Jesús tiene imagen? Sí. Todas las Semanas Santas sale por tele. Cualquier iglesia católica hay unas 4, 5, 6 o 7 imágenes de Jesús. Sí, todos bien mechudos, sí. Entonces, ¿tiene imagen? Sí. Eso quiere decir que el nombre Jesús va a ser destruido, va a dejar de ser, no va a ser recordado. Igual Dios, igual María, Buda, Krishna, y etcétera, dele miles de nombres. Todos van a dejar de ser. Zacarías 13:2. ¿Por qué? Porque yo, Yahweh, este es mi nombre, como le dijo a Moshe. A ningún otro daré mi estima, como dice, porque yo soy un poderoso celoso. Mi nombre es celoso. Éxodo 34:14. No te inclinarás ante ningún otro poderoso, pues Yahweh, de inclinarse es dar honor, dar estima, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un poderoso celoso. Por eso no da su estima a ningún otro, solo a su nombre, el cual se manifiesta como hombre, Yahushua, Mashiach. Y al manifestarse el nombre como hombre, por eso en Éxodo 34:14 lo dice 2 veces, nombre celoso, poderoso celoso, primero y último. Cuando el nombre se vuelve hombre, solo Yahweh, solo con él Yahweh comparte la estima. Y él es cabeza de la congregación, que es su cuerpo. Entonces solo con la congregación comparte su estima. ¿Por qué? Porque la Ruach de Yahweh es esa estima que está en la congregación para convertirse en su esposa. Y a su esposa no la comparte con nadie. Por eso es celoso. O porque es celoso. ¿Está claro? Espero esté claro. Es muy importante el nombre. ¿Por qué lo menciona ahí? Lo del honor. Cómo se interpreta de 3 maneras. No comparte honor con otro nombre además de Yahweh. No comparte estima con ningún otro hombre excepto Mashiach. Y no comparte su esplendor, su majestad, su espíritu con ninguna otra congregación excepto los escogidos. Eso es lo que está diciendo. Pero sí la comparte. En el cristianismo entendieron que no comparte en lo absoluto. Solo yo, solo dígame que yo soy bonito y ustedes son feos. Entonces, yo, Yahweh, este es mi nombre. A ningún otro daré mi estima, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí, oigan esto, este verso es clave para entender todo lo que se está diciendo. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras. Cuando vino Yahushua ya se habían cumplido las cosas primeras, los primeros 4000 años. Pero cuando viene el último ya se cumple esto en todo aspecto, porque el último viene al puro final de la historia. He aquí, ya se cumplió todo lo primero. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas, como las buenas nuevas. Cosas nuevas como el vino nuevo en odre nuevo, segunda venida, lo cual es nuevo para la mayoría de la gente en el mundo. Por eso uno predica y le dicen, ¿eso dónde lo sacó? Y eso es nuevo, y esto y lo otro. Y lo agarran como algo en contra de, cuando no se dan cuenta que también estaba aquí. Que cuando él hablase en el fin de los tiempos sería nuevo, por la mentira en la que viviría todo el mundo. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Y Yahweh mismo nos dice en otra parte que Yahweh no hace nada sin primero revelar solo a sus siervos los profetas. Yahweh no hace nada, N-A-D-A, nada, sin primero revelar solo a sus siervos los profetas. Pero los cristianos dicen el rapto. El rapto lo hace sin anuncio. Porque no saben interpretar la parte en la que Yahushua dice, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero no es el Padre el que se va a manifestar y por ende podría revelarlo, como él mismo dice que no hace nada sin revelar solo a sus profetas. Mi punto es, él no se contradice,
Y si no hacen nada, no hacen nada. Si nadie sabe el día ni la hora, quiere decir que cuando sea el momento de hacerlo, lo revela alguno de sus profetas, como los 2 testigos. ¿Está claro? Pero la gente se salta cosas como esta. ¿Para qué? Para no saber y sentirse bien no sabiendo. Decir, no, mejor no sé nada del fin. ¿Por qué? Porque él dice que no, ni nadie sabe. Entonces mejor no busco, porque nadie sabe. Entonces, ¿para qué nos dejaron todo esto? Es para que sepa algo. Si no sabe ese detalle de una hora específica, al menos sepa el resto. Y como he dicho, ok, no se sabe el día y la hora. Entonces, según la interpretación literal de ese verso, sí se puede saber la semana, sí se puede saber el mes. Estudiemos para saber cuál es. Pero no, ya con eso no estudio Apocalipsis. Entonces, ¿para qué se dejó? Sorprendente los argumentos y las lógicas ilógicas que tiene la gente. Entonces, he aquí ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré saber. Como antes de que se cumplan los 7 años. Por ejemplo, antes de la muerte de los 2 testigos, Yom Teruah. Antes de la huida, la abominación desoladora se manifiesta. Esos son avisos que Yahushua dijo que tenían que darse. Y aquí termina la primera mitad de eso que les mencionaba, del ministerio, la primera porción o manto. Dice entonces, verso 10, oigan cómo empieza este verso. Cantad a Yahweh un nuevo cántico. Aquí ya está empezando la segunda mitad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo David cantaba a Yahweh? El último es el renuevo de David. Cómo Heilel cantó a Yahweh y se le dio una luz para que fuera el que trajera las alabanzas a Yahweh, pero después quiso dejarse esa alabanza para sí mismo a través de los ídolos. Por eso Yahweh dice, no, solo a mi nombre Yahweh daré la estima, por ende le quitaré la estima a este ángel caído y se la daré al descendiente de David. Y por eso menciona aquí, cantad a Yahweh un nuevo cántico, similar a cuando Moshe, después de pasar el mar de juncos, cantó a Yahweh. Similar a lo que leímos hace poco, la canción de Barak. Hay varias canciones en la escritura que se conectan también con la canción del Cordero y de Moshe, la canción que cantan los 144,000 en Apocalipsis 15 sobre el firmamento una vez que ya se da la cosecha. Entonces vean cómo, ahora que hablábamos de la hora que nadie sabe, el día y la hora que nadie sabe, pero Yahweh revela todo. Y vean cómo aquí, después de haber dicho que revelará las cosas antes de que salgan a la luz, aquello que va a ser nuevo, y por ende nadie sabe porque es nuevo, ¿verdad? Si algo es nuevo, nadie lo conoce. Pero Yahweh nos anuncia cuando eso nuevo va a acontecer. Entonces, a pesar de que nadie lo sabe, el día y la hora, Yahweh lo anuncia cuando ya se va a dar a los que están poniendo atención. Ese es el punto. Algo nuevo nadie lo conoce, pero Yahweh dice, yo lo anuncio. Como un producto nuevo que lo anuncian por tele. Nadie sabía que existía hasta que salió por tele. Por ejemplo, sí, digamos, si manda un embajador a un país y es el país del que envía el embajador va a hacer una guerra contra ese país, le avisa al embajador, hey, sepa que voy a encender en fuego ese lugar, salga. Eso es lo que hace el Padre con sus embajadores, los escogidos, les revela lo que viene al lugar en donde están para que se protejan si es que tienen que hacer algo al respecto, o si no, Yahweh los protege obviamente a través de su confianza y fe. Primero menciona que no grita en las calles, habla con amor a sus ovejas básicamente. Ahora empieza hablando y dice, cantad a Yahweh un nuevo cántico, su alabanza desde el extremo de la tierra, donde se encuentran los israelitas verdaderamente, en los extremos de la tierra, entre las naciones, en el fin de los tiempos. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, los que descendéis a las naciones. Y como Israel cuando entró al mar para que Yahweh lo abriese, ¿verdad? Diferente a las películas, que en las películas enseñan que se abrió el mar y pasaron. No, tuvieron que entrar con fe, y cuando ya el mar estaba por el cuello, Yahweh lo abrió por su fe. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y sus moradores, como Zebulón, que trabajaba en el mar. Él iba al mar a traer comida, a traer riquezas, y las traía a sus hermanos que estaban básicamente en la costa y en la montaña. Entonces Zebulón iba y traía riqueza. Zebulón quiere decir lugar exaltado o exaltados, como los exaltados que están entre las naciones, a quienes Yahweh viene a recoger para darles riquezas. Cantad a Yahweh un nuevo cántico, su alabanza desde el extremo de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y sus moradores. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, ¿verdad? Como los que están sin el agua, los que están en la apostasía.
Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Kedar. Canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes. Den voces de júbilo, den estima a Yahweh y anuncien sus loores en las costas. ¿Verdad? Que a través de la canción, a través de canciones se anuncie lo que Yahweh hace y va a hacer entre las naciones. Vean este verso poderosísimo, verso 13. Yahweh saldrá como un gibor, como un gigante. Después de haber dicho anuncien en las costas y todo lo demás que acabamos de ver, dice el verso 13, Yahweh saldrá como un gigante. En hebreo, Yahweh kagibor yetzei. Yahweh como un gibor, como un héroe, como un gigante, como un fuerte, sale o saldrá. Repito, en hebreo dice Yahweh como gibor, él saldrá. Como gibor, kagibor. Dos cosas. ¿Recuerdan los dos pilares del templo, Yaquín y Boaz, que se utilizan en el árbol de la vida, que se utiliza en Cábala? Yaquín y Boaz como dos pilares de atributos de Yahweh que representan al primero y al último, la primera y la segunda manifestación, como sacerdote y como rey. Yaquín, sacerdocio; reino, Boaz. Yaquín y Boaz. En Yaquín se ve la sabiduría, eso es Yahushua, el que vino como fundamento, como piedra angular a traer sabiduría, favor y triunfo. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Somos más que vencedores en Mashiach. Nos da el favor, el perdón de pecados y la sabiduría a través de la Ruach. El otro pilar, Boaz, es entendimiento, Geburá o valentía, severidad. Se traduce como valentía, severidad, fuerza. Es la raíz de Gabriel, Geburá. Y después viene Hod, que es esplendor. Es el del reino, el que viene a traer entendimiento como un guerrero valiente, esforzado, severo, para convertirse en rey y recibir el esplendor. Ese es el otro pilar que representa el último. Por eso menciona aquí Gibor cuando se refiere a la segunda venida. Aquí en varias traducciones ponen gigante. En hebreo, la palabra que en Génesis aparece como gigante es Nefelim. Gigantes, Nefelim, de caídos. En realidad lo que quiere decir el término, caídos, no quiere decir gigante, quiere decir caídos, Nefelim. Pero resulta que eran literalmente gigantes. Entonces en el griego los que escribieron la Septuaginta pusieron gigantes en vez de Nefelim, porque literalmente eran gigantes y se volvieron gigantes en fama. A esos gigantes en fama, como héroes, como Hércules y demás, se les llamaba héroes. Y héroe sería el término, una de las traducciones de Gibor. Entonces, mi punto es, a los caídos, Nefelim, abominables, se les llamaba Gibor comúnmente. El término Gibor no es negativo, Nefelim sí. Gibor es valiente, héroe, los Nefelim son caídos. Pero como ellos llegaron a ser tan fuertes en el mundo, se les llegaron a llamar Giborim. Digo todo eso para que se entienda que al decir aquí gigante, en realidad lo que dice es Gibor, que va a ser conocido, va a ser famoso, va a ser valiente, va a pelear las batallas de Yahweh, pero según el espíritu, no según no con armas de fuego, sino con su boca. Por eso sale fuego de su boca. Y por eso después de mencionarlo primero, empieza a mencionar música o canción. Y lo digo por otras partes de la escritura que no vamos a ver hoy, pero que hace la misma conexión de música con guerra, música con batalla, como David, que cantaba a Yahweh alabanzas y después iba a pelear en la guerra, y él con solo haber cantado a Yahweh ya había ganado la guerra. Ganaba la guerra a través de la alabanza. Eso representa guerra espiritual a través de la canción. Gibor es positivo, a pesar de que es un término que se utilizaba para negativos, para los Nefelim. Gibor tiene que ver con el segundo pilar, y Yahushua es el primer pilar. Entonces esto hace alusión a la segunda venida, como hacer guerra. Tras de eso, el último, como vemos en Daniel 12, es Micael, que se levanta como un ser humano.
nace de una relación común y corriente hombre y mujer, por eso es llamado hijo de hombre, pero es Micael antes. Entonces es Micael un malaj que se hace hombre. Similar, no igual, similar a cómo los ángeles caídos bajaron, tuvieron relaciones con las mujeres para tener hijos, y de ahí salieron los Nefelim, los gigantes, Giborim. Entonces el decir que viene como Gibor es diciendo que viene como Micael, pero en carne, un malaj hecho hombre, pero obviamente sin la parte abominable de los ángeles que tuvieron relaciones con mujeres, sino es un hombre que tiene relación con una mujer, y el alma que se pone en esa semilla del hombre es Micael. ¿Está claro? Por eso es llamado hijo de hombre, en vez de Yahushua, que es la semilla de la mujer, porque vino de una virgen. Entonces, Yahweh saldrá como Gibor, como gigante, como valiente, como héroe. Y como el de un guerrero, despertará su celo. Viene como guerrero, pero espiritual. Yahushua no vino como guerrero, pero él vino a dejar la espada para que el guerrero pudiese tomarla y pelear con la verdad. Y como el de un guerrero despertará su celo. Y acabamos de ver que Yahweh dijo: yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 34:14, porque mi nombre es celoso y yo soy un poderoso celoso. ¿Qué dice aquí? Y como el de un guerrero despertará su celo. Viene enojado como un guerrero para batallar contra los enemigos de Yahweh, porque está celoso, porque invocan a otro, al enemigo. Como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. ¿Cómo gritará? Si acabamos de leer hace unos versos en el 2, no gritará, no alzará su voz. En el 2 y en el 13 dice, gritará, dará su grito de guerra. Un montón de gente ahí quizá diga, contradicción. No, son dos mantos. No les grita a las ovejas, le grita a los impíos rebeldes, a sus enemigos. Por eso dice, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Va a vencer sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque sale venciendo, y para vencer va a prevalecer sobre sus enemigos, porque es el jinete del caballo blanco del primer sello de Apocalipsis, que para los cristianos es el anticristo, tristemente. En Génesis 49 dice 22, rama fructífera de Yosef. Es de Yosef que viene el último, la rama de David. ¿Cómo puede ser rama de David si viene de Yosef? Porque genéticamente es de Yosef, espiritualmente es de David. Porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, Yahushua. ¿Y Yahushua dónde vino? De David. Entonces, el último es de Yosef genéticamente, pero a través de su fe en Yahushua es de Yahudá. Por eso la rama fructífera de Yosef se convierte en la rama de David. Rama fructífera de Yosef, rama fructífera junto a una fuente, esa fuente de Yahushua, para poder ser rama de David. Sus vástagos se extienden sobre el muro, porque viene por los pocos y los muchos. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, los pastores del mundo lo aborrecen. A el buen pastor, que es el que viene con un arco, venciendo y para vencer en Apocalipsis 6. Viene un caballo blanco con un arco, por eso lo aborrecen los arqueros, porque es un arquero, viene como pastor. Lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, o sea, venció, ganó con su arco. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, por el nombre del pastor, el nombre, Yahushua, la roca de Israel. Hay dos más que quiero ver con estos. Bueno, yo sé que aquí ya se lo saben, pero lo voy a leer puesto que ya lo mencioné. En Apocalipsis 6, 1 y 2 dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, ahí es donde empiezan los últimos 7 años, y oí a uno de los 4 seres vivientes, eso es el león, decir con una voz como de trueno, la voz de Yahweh. Entonces está anunciando que viene la manifestación del último, la voz de Yahweh, voz como de trueno, el león de Yahudá. Ven, miré y vi un caballo blanco, guerra espiritual, positiva, blanco. El que lo montaba tenía un arco, predica, de largo, y le fue dada una corona, viene como rey, se le da autoridad, y salió venciendo y para vencer, o sea, no pierde. Si fuera el anticristo, están en problemas los cristianos. Dice el verso 19, de Jacob saldrá el vencedor.
y destruirá lo que quede de la ciudad. Saldrá el vencedor, o sea, el que sale venciendo y para vencer. Por eso Yahushua nos dijo que somos más que vencedores en él. Entonces, volviendo a Isaías, Yahweh saldrá como un gibor y como el de un guerrero, como un hombre de guerra. Como un hombre de guerra despertará su celo, Kiná. Después dice, gritará sobre sus enemigos, dice vencerá. Ahí donde dice vencerá o prevalecerá es Yidgabar. Como pueden oír, tiene la misma raíz de Gibor. Entonces sale venciendo y para vencer. Es porque viene como Gibor, para prevalecer. Desde el siglo he callado. Por eso cuando uno predica le dicen, ¿y por qué hasta ahora se sabe eso? ¿Y por qué hasta ahora yo me doy cuenta de eso? ¿Y por qué usted? Porque desde el siglo ha callado Yahweh. Desde que vino Yahushua por primera vez se ha quedado callado, esperando ver qué hacen con lo que dejó, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace con la doctrina, con el espíritu, con la verdad? Y la han desechado. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he contenido. Pero ahora daré voces como la que está de parto, y a la vez asolaré y devoraré. Eso ya voy hablando de destrucción para sus enemigos, en el tiempo en el que se está con dolores de parto, que como sabemos una y otra vez se menciona en la escritura con respecto al fin de los tiempos. Es en el fin de los tiempos cuando se sufrirían dolores de parto, las plagas. La tierra va a dar a luz a los escogidos. Cuando viene como el último, viene como guerrero, a los pocos les habla con amor, tranquilidad, a los impíos les habla como enemigo, con grito, con enojo. De hecho, enojo se puede ver en el verso 13, por eso me quedé viendo, porque no lo... O sea, la forma que lo traducen es un poco diferente. La palabra para enojo también se puede ver como también. Entonces, mi punto es, aquí se podría ver, una de las palabras que traducen, se podría ver como enojo, en el sentido de que viene enojado con sus enemigos. Y por eso dice, desde el siglo he callado, a pesar de estar enojado, se ha aguantado, a pesar de ver todo lo que la gente hace, se ha aguantado. He guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces como la que está de parto, gritos de dolor y también de enojo. Daré voces como la que está de parto y confirmando que es en el fin de los tiempos. Y a la vez asolaré y devoraré. Dice aquí, los dolores de parto presentan simbólicamente el nacimiento de un nuevo orden de cosas. Gritaré como la que está con dolores. ¿Para qué? Para dar a luz a algo nuevo. Entonces, a través de los gritos de enojo del último, se establece el reino de Yahweh celestial, lo nuevo, pero también, por supuesto, su doctrina, la verdadera doctrina, que a pesar de ser la de siempre, para los del fin de los tiempos es nueva. Y a la vez asolaré y devoraré, como habla con Jeremías, que haría, y Jeremías representa al último, por eso menciona eso a Jeremías, al inicio de su ministerio. Convertiré en soledad montes y collados, a través de la destrucción de las plagas, pero también lo que representan los montes y collados son los reinos del mundo. Va a deshacer los reinos del mundo, al establecer el suyo. Convertiré en soledad montes y collados, en este caso se puede decir que lo hace, en lo literal, a través de la abominación desoladora, por eso convertirá en soledad, a través del desolador. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Como parte del sexto sello, haré secar toda su hierba y en las trompetas, y por supuesto finalmente en las plagas postreras, pero en el sexto sello se puede decir que esto empieza. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Islas, otra posible traducción, países del mar. Los ríos tornaré en islas. Está hablando de secar, entonces algunos ríos se secarían y dejarían una parte de tierra descubierta. No habrá tanta agua, como de hecho hoy en día se está cumpliendo eso. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, pero en lo espiritual se refiere, las personas son como hierba, decía Isaías hace unos capítulos, capítulo anterior. Va a secar a las personas. De hecho, hasta parte de lo que habla el hermano ahora de los de África, por la vida que viven, cómo sus cuerpos son tan resistentes y tienen tanto aire y tanto otro montón de cosas. El hecho de, por la vida que se vive en las ciudades, que se vive en la civilización de hoy en día, por las medicinas que usan y otro montón de cosas, ha hecho que nos volvamos muy frágiles en todo aspecto. Y es como una hierba seca, se vuelve frágil, se le toca y se quiebra.
Entonces, eso también es parte de lo que se ha dado con la humanidad completamente. Algo que iba a mencionar también que me parece particular del término que utilizaron, que viene como gigante. Recuerden que en lo literal, Shaul, el primer rey, era altísimo. Todo el mundo le llegaba por aquí. David era pequeño, pero era gigante en espíritu, en corazón. Saúl pequeñito en ese aspecto. Por eso Yahweh reemplaza y básicamente les está mostrando al pueblo, les está diciendo: vea, este por las apariencias debería ser según ustedes. Este que ustedes desechan es el que yo escojo. Eso de que Shaul es cambiado por David se ejemplifica con una persona que es Shaul, que se convierte en Paulus. Bueno, tenía esos dos nombres. Shaul quiere decir deseado. Cuando era fariseo, se consideraba el muy deseado porque todo el mundo deseaba su entendimiento, su conocimiento de la ley, de la letra y demás. Pero cuando Yahweh lo manda a los gentiles, empieza a utilizar su nombre gentil, porque también era romano. Entonces se hace llamar Paulus, que quiere decir pequeño. Y así Yahweh le muestra humildad. Aquel que era deseado por su intelecto, lo cual lo desvió para convertirse en un enemigo de la verdad, de la verdadera doctrina, llegó a convertirse en pequeño para poder ser grande ante Yahweh. Se volvió Paulus para poder ser grande en la congregación. Entonces Paulus quiere decir pequeño, representa al último que es enviado a las naciones. Sin embargo viene como un gigante, porque es como David, gigante espiritual, pequeño físico, como Paulus y como David y otros. ¿Sí está claro todo eso? Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas. Eso es la apostasía. El agua se iría quitando de la tierra, la verdad se iría quitando y la gente se empezaría a poner más y más seca espiritualmente hablando, y por ende más cerca del fuego, más cerca de quemarse, de quebrarse. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Las iglesias son estanques, por la doctrina falsa están secos. La gente va a las iglesias buscando agua de vida, pero ya no encuentran nada, porque Yahweh las secó. ¿Por qué? Porque no dan honor a su nombre, dan honor a los ídolos. 16. Oigan, guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Eso confirma lo que les decía de la interpretación espiritual con respecto al último, porque Yahushua le dio literalmente vista a los ciegos, y ahora los ciegos podían caminar solos por donde fuese. Pero el hecho de que dice aquí, guiaré como buen pastor, último, a los ciegos, los que están en la doctrina falsa, en esos estanques sin agua, por un camino, Yahushua es el camino, que no conocían, porque han andado en Jesús, el camino falso. A Yahushua no lo conocían. Uno se los revela y le dicen: ¿y ese dónde salió? ¿Y ese camino? Ese es otro, que sea anatema. Me dijeron la vez pasada. Y de hecho creo que es una persona que cree, por si algo, ¿verdad? Por si está conectada. Pero me hicieron la pregunta de... Yo lo he escuchado a usted un montón de veces y que esto y que el otro, y eso del último no lo entiendo, porque no lo veo en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que si yo escucho una doctrina que es diferente, que sea anatema, que sea maldita, ¿verdad? Como diciéndome, entonces esa doctrina es maldita. Y como le expliqué y estamos viendo aquí, no, maldita la doctrina en la que uno nació, por lo cual no le enseñaron la verdad. Que siempre ha estado. Que siempre ha estado, exacto. Entonces el problema es que uno nació en una mentira. Entonces cuando le enseñan la verdad, parece otro evangelio, porque lo es. Sin embargo, hay que entonces darse cuenta cuál de los dos es el verdadero. No por haber nacido en uno quiere decir que sea el correcto. Como la vez pasada alguien me dijo: yo no tengo la culpa de haber nacido católico. No, pero sí tienes la culpa de morir católico. Si muere católico, eso sí es culpa suya. Y el que es musulmán, no tengo la culpa de nacer musulmán. Exacto. Pero y ahora que ya tiene entendimiento de qué es culpa, qué es religión, qué es fe, busque. No se va a morir por vagancia haciendo lo mismo, que nunca fue, porque ni siquiera fue practicante. Exacto, no son violentos, y el reino de Yahweh solo los violentos lo arrebatan, y cuando uno es violento para predicarlo y que lo arrebaten, dicen: uy, qué violento. Esconden la llave para que nadie entre. Ellos no entran y no dejan que los que quieren entrar entren. Así es. Entonces, guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Yahweh, como buen pastor, guiando a los que estaban en la doctrina falsa por Yahushua, puesto que andaban en Jesús. Entonces el verdadero camino Yahushua no lo conocían, así como nosotros no lo conocíamos. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Vean cómo está hablando primero de ciegos y después de conocer.
En vez de ciego y ver, no, ciego y conocer, porque está mostrando que el no conocer, no saber, es ser ciego. No saber es ciego. Entonces, para entender que está hablando de ciegos espirituales, con respecto a conocimiento, porque dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por eso no lo conocen hoy en día y están siendo destruidos. Por no dar honor, como digo en una canción, cayó corona. Por no darle honor a Yahweh cayó la corona, que representa honor. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Repito, conocer, muy importante, porque por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Josué le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los fariseos le dijeron, pero nosotros nacimos libres, nosotros somos hijos de Abraham, esto y que lo otro. Y después dijo, de ser la luz y que daría vista a los ciegos, refiriéndose a que perdonaría los pecados, que él vino a limpiar a los que estaban en pecado, y los fariseos dicen que no tienen pecado. Entonces Yahushua les dice, ustedes por decir que pueden ver, por decir estar limpios, van a permanecer ciegos, van a permanecer sucios. Por decir poder ver, van a permanecer ciegos, mientras que aquellos que reconocen que están ciegos, les doy el que vean. Entonces, los fariseos eran ciegos. Nicodemo era fariseo y él creyó en Yahushua y pudo ver el camino correcto. Entonces lo mismo hoy en día, la gente que es como fariseo, que sigue los fariseos, están ciegos. Y al conocer a Yahushua se les enseña un camino que antes no conocían. Y al seguir el camino empiezan a ver por qué todo es verdad, cómo todo es verdad, por qué deben andar por ahí, etc. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, oigan, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Bendito Yahweh. Por lo menos mi experiencia, y yo sé que también me imagino que la 99% de nosotros, mi experiencia fue así, fue lo peor de mi vida en ese momento. Bueno, sí, de mi vida, yo, bueno, no sé cómo es, no lo estoy comparando con nada pasado, pero digamos, ese momento específico para mí fue de lo peor, donde yo le dije al Padre, hasta aquí, ya no puedo más, haga algo conmigo, por favor, revéleme algo importante que la gente necesite saber. Y es que eso fue parte de la oración que hice, y 3 días después me reveló el nombre y todo cambió. Delante mío, todo lo que era oscuridad, tinieblas, depresión, se volvió en gozo, luz, bendición. Y sé que así ha sido para todos nosotros. A pesar de que se pone dura la guerra a veces, hay lucha, uno al menos tiene luz, uno al menos tiene conocimiento de a quién sirve, de para dónde va, de por qué es la lucha. Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, y eso es clave. Dice, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Delante de ellos les cambiaré a Dios por Yahweh, a Jesús por Yahushua. Tinieblas en luz. Estaban siguiendo las tinieblas, por eso estaban en oscuridad y no conocían el verdadero camino. Pero delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Recuerdan cuando Yahushua antes de irse dijo, me voy y vuelvo a vosotros, no los dejaré huérfanos, no los desampararé? Entonces el no desamparar se refiere al último que viene como padre para sus hijos, que no queden como huérfanos en el fin de los tiempos. Por eso dice ahí, y no los desampararé, se refiere al fin de los tiempos, como Yahushua utilizó ese mismo término para referirse a la segunda venida. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Los que confían en ídolos, en Dios, en Jesús, en María, en Buda y etcétera, van a ir caminando hacia el Buda, van a ir caminando hacia María, como en romería. Van a ir caminando hacia ese Dios que tienen y se van a dar cuenta eventualmente que no es verdadero y se van a confundir. Confusión es parte del infierno. Es confusión. Dice aquí, serán vueltos atrás, como cuando van por el camino que no debían y finalmente se dan cuenta de que no era ese y se confunden porque no saben para dónde agarrar. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros poderosos, vosotros sois nuestros dioses. Serán confundidos todos los que tienen imágenes y los llaman sus dioses. Y que quede claro, ¿verdad? Porque todo católico, igual que en otro montón de religiones, no lo dudo,
cuando uno les diga lo de la idolatría, dicen, no, es que lo representa. Yo no adoro el ídolo, yo adoro a lo que representa. Entonces, ¿por qué se hinca ante él? Entonces, ¿para qué lo necesita? Empezando por ahí. Si Yahweh nos dice que está prohibido una y otra vez. Entonces, todas las personas que tienen un ídolo, una imagen, ya sea el dinero, sea su propia imagen en el espejo, ¿verdad? Sea un hijo, sea una pareja, o sea literalmente un crucifijo, una María, una negrita, etcétera, como le llaman. Todos los que se hinquen o den honor a eso están cayendo en esto. Serán confundidos y vueltos atrás. Los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros Elohim. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. Y Yahushua dio la orden y se cumplía, que el ciego que quería ver, obviamente, un ciego literal, sabe que está ciego. Tristemente un ciego espiritual no, se engaña a sí mismo para pensar que puede ver, y eso es lo diferente y lo difícil de la ceguera espiritual. Por eso los fariseos se consideraban 20-20, capaces de verlo todo. Sordos oíd, como cuando Yahushua decía, el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces no está hablando de oír físicamente. Yahushua daba la orden y oían, personas que sabían que estaban sordas, que nunca habían oído nada en la vida, hasta que oían a Yahushua decir, oiga. Pero en lo espiritual, eso quiere decir, entienda, use la cabeza, use el oído, use la cabecita para entender lógica. Sea inteligente, aprenda, conozca, a eso se refiere. Ustedes pueden. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. Oigan este verso. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? Que es tan sordo. ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido, tan ciego como el siervo de Yahweh? Aquí en lo negativo está diciendo que el pueblo de Israel se volvió sordo y ciego. No hay ninguna nación tan sorda y ciega como el pueblo de Israel, o tan terca. En el sentido de que, como les he dicho, tristemente el pueblo de, tristemente lo de la terquedad, que son de dura cerviz. Eso es lo duro. Lo positivo del pueblo es que es un pueblo de fe. Pero esa fe tan poderosa, tan fuerte de nuestro pueblo se vuelve algo negativo cuando se pone en la mentira. Entonces, cuando el pueblo decide no oír, se vuelve el más sordo de todos. Por eso Yahweh dice, sordos oíd. ¿Quién es sordo sino mi siervo, a quien escogí? Pero como eso se cumple literalmente, literalmente con los sordos, pero me refiero, se cumple con todo el pueblo en general, como lo ve la mayoría de la gente este verso, es que Yahweh tiene que manifestarse como uno de, y experimentar lo mismo que, para que no haya ninguna excusa ni ningún porqué en el juicio. Porque recuerden que Yahweh hace que el profeta experimente lo que Yahweh siente, para que el profeta pueda expresarlo a los que escuchan. Como Oseas, que le dijo, Oseas, cásese con una prostituta. Y Oseas, ¿huh? Para que sienta lo que es que le sean infiel, como me ha sido infiel el pueblo. Joshea, nombre del sucesor de Moshe, que también se le cambiaría a Yahushua. Entonces, Yahweh, cuando se manifiesta como el testigo, como Moshe, como Joshea, que se convierte en Yahushua, Yahweh lo hace que experimente algunas cosas para que él entienda y pueda expresarlo, y para que nadie pueda decir en el juicio algo. ¿Qué me refiero con esto? Que como el pueblo estaba sordo en la apostasía por la mentira, Yahweh hace que el último se manifieste en la apostasía y aprenda mentira. Entonces crece sordo y ciego, igual que el resto de la gente. Y por eso dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Como sabemos, Yahushua vino y él era capaz de ver los demonios, era capaz de oír los ángeles, oír el espíritu, oír esto, oír lo otro, oír los pensamientos. Entonces mucha gente diría, pero es que Yahushua es fácil, porque él no tenía pecado, porque esto, porque lo otro, porque él oía, porque él sabía. Entonces Yahweh dice, ok, el último viene como hijo pródigo. Va a venir sin oír lo espiritual y sin ver lo espiritual, para que esté en el mismo estado que el resto de la gente y nadie tenga excusa.
de que es que era imposible conocer la verdad, por ejemplo. Entonces, por eso Yahweh le dijo a Moshe, yo levantaré un profeta como tú en medio del pueblo, como uno del pueblo. ¿Y cómo es el pueblo? Ciego y sordo. Entonces levantaría uno ciego y sordo espiritualmente hablando. Caería en apostasía. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Vean que había empezado diciendo, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de uno, Mashiach. Pero ahora está diciendo que es sordo y ciego. Y Mashiach el primero no lo era. Nunca pecó. Entonces se refiere al último. ¿Está claro? Por eso también dice, lo agarré de la mano, no gritará, no alzará su voz. Está hablando del mismo, uno. A pesar de que se puede tomar para todo el pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Yisrael. Todo el pueblo salió de uno. Yisrael, un hombre que se llamaba Yisrael, que representa al último. Así como Yitzhak representa al primero. ¿Quién es ciego sino mi siervo? También, disculpe que me sigo volviendo al verso 13, donde decía que vendría como guerrero. Gritará, dará su grito de guerra. El grito de guerra es Micael. Cuando Lucifer, como lo menciona Isaías 14, dijo, yo seré como el poderoso, yo seré como Elohim, el malach de Yahweh saltó, me refiero, se levantó y dijo, Micael, ¿quién como él? ¿Quién como el poderoso? Cuando Lucifer dijo que él sería como el poderoso, Micael le dice, está loco usted, no hay ninguno como el poderoso. Y ese es el grito de guerra, como de su ministerio, de sacar a Lucifer del cielo para que no se haga pasar por Yahweh. Entonces su grito de guerra es el nombre del malach Micael. ¿Quién como el poderoso? Por eso se manifiesta diciéndole a todos los ídolos, ninguno de ustedes sirve para nada. Las doctrinas no sirven para nada. Entonces la gente que es parte de esas doctrinas y adora a esos ídolos se sienten ofendidos porque les están ofendiendo al ídolo. ¿Sí me explico? Por eso el grito de guerra y demás. Ahora sí, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? Como mi mensajero, Micael, el malach de Yahweh, malach de Yahushua, en quien mi alma tiene contentamiento. Por eso el alma de Yahweh es Yahushua, y Yahushua en Apocalipsis 22 dice, yo envío a mi mensajero, mi malach, para que dé testimonio a las congregaciones. O sea, yo envío al testigo para que hable a las congregaciones la verdadera doctrina. ¿Qué he de enviar? ¿Quién es tan sordo como el mensajero? ¿Qué he de enviar? Dice ahí, aquí dice que envíe, vamos a ver en Hebreo el 19. ¿Quién es ciego? Porque, bueno, sí, como mi siervo se podría decir. Vamos a ver, y sordo, Heireish. Como mi ángel, como mi malach, que Malaquí, como Malaquí. ¿Qué dije ahora? El sol de justicia, ¿dónde aparece? Malaquí 4.2. Entonces, como mi malach, Micael, confirmando que es Micael, el malach de Yahweh, malach que viene a dar testimonio, que envía a Yahushua, el alma de Yahweh. Dice, Eshlah, que enviaré, Eshlach, como mi malach que yo enviaré en el futuro, fin de los tiempos, Micael, como, dice, ¿quién es ciego? Como mi escogido, y ciego como el siervo de Yahweh. Verso 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El pueblo ve pero no entiende, escucha y escucha y no comprende. Y en lo que respecta al último, similar a lo que decía aquí, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Como déjelos que sigan en lo suyo, déjelos que vayan por ese camino. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, ¿verdad? Como también el sentido de que, y lo digo, vamos, mi experiencia, por ejemplo, yo siempre he querido escuchar algo espiritual, aunque sea un fantasma. Y entonces uno puede hacer todo el esfuerzo por escuchar lo espiritual, que si no es la voluntad de Yahweh no va a escuchar absolutamente nada nunca en la vida espiritual. Y vuelvo y repito, por lo que representa lo físico en realidad, de los oídos físicos en vez del oído espiritual. Igualmente, siempre he querido ver cosas espirituales, cosas, nada. Sí, han habido momentos en los que el enemigo ha tratado de pegarme un susto y he escuchado cosas en sueños, a punto de dormirme, cosas así, pero lo único que recuerdo. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, que por más que quiera escuchar lo espiritual no va a escuchar, porque es parte del ministerio, es parte del plan.
Dice el 21. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Yahweh se complació por amor de su justicia, como ahora había dicho, este es mi siervo en quien tengo complacencia. Y después dice en que mi alma tiene contentamiento, tiene complacencia. Y lo estamos viendo aquí, que dice Yahweh se complació por amor de su justicia. El último viene a traer justicia. ¿Cómo diría su justicia? Vamos a ver aquí, verso 21. Torah dice Tzidko, de Sedeká o Tzidkeinu. Yahweh se complació por amor de su justicia. Su justicia es nuestra justicia y nuestra justicia es Tzidkeinu, o sea, se refiere al último. Se compadece del último porque era ciego y sordo, y a través de él ayuda a salvar a los ciegos y sordos del pueblo que estaban en apostasía. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Este verso es muy similar a la revelación de Yitzhak Kaduri. ¿Recuerdan Yitzhak Kaduri? Que dejó un papel y dijo, léanlo hasta un año después de morirme. Y cuando lo abrieron, él dijo que era el nombre del Mesías, que él iba a dejar el nombre del Mesías, porque el Mesías se le había estado revelando por varios años, pero no le dejaba decirle a todo el mundo quién era. Entonces que iba a dejar un papel con el nombre del Mesías cuando moría y que lo abriesen hasta un año después de morir. Todo eso estratégico porque el pueblo lo iba a rechazar y lo iba a terminar rechazando a él como sacerdote, y lo iba a terminar rechazando a Yitzhak Kaduri como líder y otro montón de cosas. Algunos no lo rechazan a él, pero rechazan el mensaje, dicen que él no lo escribió. Porque el mensaje dice algo muy similar. La nota decía esto: con respecto a la abreviación o el acrónimo de las letras del nombre del Mesías, 2 puntos. Escribió en hebreo: Él levantará al pueblo y confirmará que su palabra y su Torá se mantienen firmes, son válidos. Él levantará a la gente del pueblo y confirmará que su palabra y su Torá se mantienen válidas. Y después puso: esto lo he escrito, lo he firmado en el mes de la misericordia, Elul, del 2005, Yitzhak Kaduri. Entonces, esas palabras en hebreo, se agarra la primera letra de cada palabra, son 6 palabras. La primera letra se obtiene el nombre Yahushua, sin duda de la pronunciación, porque aparece con 2 vavs, para asegurarnos de que es Yahushua, no Yahusha, como algunos pronuncian, porque solo lo ven con una vav, o sea, solo ven el nombre que aparece con una vav, y no Yahshua, como pronuncian otros. 2 vavs, Yahushua. Así apareció en la nota de Yitzhak Kaduri, que ese era el nombre de Mashiach. Él levantará al pueblo y confirmará. El último viene a confirmar el pacto, según Daniel 9, confirmará. Y el nombre Yahushua con 2 vavs representa la segunda venida, como el nombre de Josué, el sucesor de Moshe, aparece 2 veces con 2 vavs para representar testigo como Moshe, fin de los tiempos, confirmar el pacto. Entonces vean cómo se parece a este verso que acabamos de leer. Y Yahweh se complació por amor de su justicia en exaltar la Torá y engrandecerla, en confirmar que se mantiene firme su Torá. Es obvio que el autor explique el libro que escribió mucho mejor que cualquier persona que lo haya leído y diga conocer la mente del autor. Ahora sabemos que el autor es Yahweh, pero se conoce como la Torá de Moshe, y Yahweh le reveló absolutamente todo a Moshe. Y ahora, testigo como Moshe, con el espíritu de Yahushua, es como Yahweh mismo explicando su propia Torá, siendo él mismo el autor. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado por las demás naciones. Claramente los verdaderos israelíes, que quede claro, saqueado y pisoteado como los últimos 2000 años. Todos ellos atrapados en cavernas, las doctrinas falsas, iglesias falsas, y escondidos en cárceles. Escondidos en cárcel. ¿Quién se esconde en cárcel? Nadie. O sea, es ilógico esconderse en una cárcel. En una cárcel lo meten a la fuerza. Ahora, en la cárcel se va a tener que esconder si lo andan buscando en la propia cárcel, pero no sé a lo que me refiero. Sino que alguien que se meta en la cárcel para esconderse de alguien no es lo más lógico, porque después no va a poder salir.
Mi punto es que son engañados por la doctrina falsa y agarran de casa lo que es una cárcel. Buscan como refugio una cárcel, lo cual en realidad es un castigo. Y por eso se convierte en un castigo la religión en la que están. Porque es una cárcel la mentira, la doctrina de demonios. ¿Está claro? Siendo también la imagen como el ídolo es como una cárcel, al adorarlo se meten en una cárcel, como en una caja, que no los deja entender nada más de lo que está en esa cajita. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre, como los muchos. Todo esto, este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, pisoteado como el polvo de la tierra. Los muchos son como el polvo de la tierra. Se le dijo a Jacob que su descendencia sería como la arena del mar y como el polvo de la tierra, por eso son pisoteados, saqueados, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre, como Israel en Egipto antes de que Yahweh mandara a Moshe y Aarón. Son despojados y no hay quien diga restituid. Son despojados y no hay nadie que defienda. Satanás está despojando todo el mundo a través aún de las doctrinas que siguen como si fueran del Padre, y no hay nadie que les diga nada. No hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Yahweh está con estas palabras llamando al siervo que va a escoger. O sea, Yahweh ya sabe que va a escoger un siervo, etcétera, etcétera. Pero aquí está preguntando, ¿quién va a ser ese siervo? ¿Quién va a escuchar esto antes de que suceda? Para hacer que suceda, como yo ya vi que va a suceder. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? 24. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? Fue Yahweh. Pregunta retórica. Yahweh que los entregó por sus propios pecados. Pero entre Yahweh y el pueblo había un ángel manejando al pueblo, que fue el que los vendió por su propio honor, estima y decisión. Por eso Yahweh le reclama a Lucifer, a Satanás, en Ezequiel 28, que destruyó a su propio pueblo en lo que respecta a la carne, a los que puso a su mando. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Verdad? En los exilios, como en Babilonia. Y en lo que respecta al último, que es como Jacob, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores cuando lo agarren para matarlo y cumplir todo lo anterior? ¿No fue Yahweh contra quien pecamos? No, y vean qué particular, porque cómo empezaba todo. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín? ¿No fue Yahweh? Entonces Yahweh es el que se manifiesta como el último y termina escuchándose a sí mismo para cumplir lo que él mismo vio. Está preguntando quién va a cumplir esto, y al final dice Yahweh. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Yahweh contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon la Torá de Yahweh, que dijo que viene a engrandecer, como Moshe quien la escribió, testigo como Moshe. No quisieron andar en sus caminos, Yahushua la misericordia, ni escucharon su Torá, la voz. Vea cómo dice andar en sus caminos, eso es Yahushua. Escuchar la Torá es la voz que se escucha, y la Torá es Moshe. No quisieron ni al primero ni al último, está diciendo aquí. No aceptaron ni al primero ni al último, ni la misericordia ni la justicia, ni la palabra ni la voz. No pusieron por obra ni escucharon, ni misericordia, nuevo pacto, ni Torá. No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon su Torá. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Vean que lo dice en singular, sobre él, porque es el último y los muchos. Los muchos, la mayoría son de Efraín, el último viene de Efraín. Del último dice que es el vencedor, por eso dice al vencedor le daré esto, esto y esto y esto. Pero también se refiere a varios, en lo que respecta al vencedor, los pocos. Entonces, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, como el pueblo no quiso escuchar, como los muchos rechazaron al primero y al último, van a tener que morir. El mundo entero también por rechazar al primero y el último, obviamente. En lo que respecta el último, va a tener que ser entregado a morir. Y dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, como Yahushua, que sintió el sufrimiento que nosotros merecíamos, que pasó por sufrimiento sin merecerlo él.
derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Como los muchos van a morir a espada, y la violencia de la guerra. Y el último viene como guerrero. Dice, y derramó sobre él el ardor de su ira. Heimá apó, ardor de su ira. Veazuz milhamá, y la fuerza de la batalla, y la fuerza de la guerra, y la fuerza de la guerra. Entonces, derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de la guerra. Oigan, le prendió fuego por todas partes. Lo que les he venido diciendo en lo que respecta al último, los dos testigos parece que van a morir de fuego que desciende del cielo. Se confirma esto con singular. En plural es que a través de la guerra van a morir. No quiere decir que los muchos vayan a morir en fuego, no, sino que la guerra que los va a destruir, ¿verdad? De las armas sale fuego. Entonces por eso menciona aquí, le prendió fuego por todas partes. Dice, le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso. El pueblo lo pasó por el fuego y no hizo caso. Los muchos van a estar en la tribulación que les anuncia el último, y aún así van a terminar muriendo porque no van a hacer caso a lo que dice el último, hasta que ya estén en el Seol y se den cuenta que tenía razón el último. Le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso. Y obviamente los impíos nunca van a hacer caso. Y vean cómo el fuego y el entendimiento están conectados. El fuego representa entendimiento, por eso Yahushua vino como el agua de vida, sabiduría. El último viene a dar entendimiento, como el fuego consumidor. Por eso dice, le encendió en fuego, mas no entendió, porque se supone que el fuego lo haga entender. Por eso Yahushua el primero vino a inmersarnos en espíritu, el último viene a inmersar en fuego. Como les he dicho, la inmersión de fuego de los pocos es el entender a través de la experiencia y poner por obra la palabra de Yahweh. El fuego de los muchos es el morir, que va a ser su última prueba. Y Yahweh exime a los 144,000 de la última prueba de morir, como lo vemos en Filadelfia, Apocalipsis 3. Exacto. Y tras de eso, ¿verdad? El oro es probado por fuego y a través de ese fuego se purifica. Por eso los 144,000 que son el oro, muchos la plata, los que son el oro por el fuego van a ser purificados, mejorados, van a ser reyes, como el oro representa el reino. Dice por acá después, poco para mí es que, de Yeshayahu 49:6, poco para mí es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Yah, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Se acuerdan que ahora vimos aquí? Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo y por luz de las naciones. Más adelante en Isaías vamos a ver esto que dice, también te di por luz de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había una luz, y al último también lo pone por luz, como primero y último. Yahushua es la luz que ya está, pero Yahweh lo hace luz al último también, como el sol de justicia, a través de quien sale la luz. También como cuando dice que Yahushua es el unigénito, pero le dice al último a través de Efraín, yo también te pondré por primogénito, primero y último. Entonces por eso lo dice así aquí, poco es para mí que seas mi siervo, por eso lo vuelve hijo al último. Bendito Yahweh. Para levantar a las tribus de Yah, las 12 tribus de Apocalipsis 7 y 14, los 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu, para que restaures el remanente, los pocos de Israel. También te di por luz de las naciones, último, porque ya había venido el primero, que es la luz de las naciones, perdón, la luz del pueblo, el último, luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, porque Yahushua vino por Israel al inicio de la tierra, el último viene hasta lo último de la tierra, para traer la salvación que dejó disponible el primero. Dice en el verso 9, donde dice, yo anuncio cosas nuevas, anunciar y príncipe, Daniel 9, con una misma raíz. Dice, las primeras cosas, he aquí, ya vinieron, y nuevas yo declaro, nuevas yo anuncio. Dice, Vehadashot, y nuevas, Ani Magid, yo declaro, Magid, que se conecta con Nagid, el príncipe que confirma el pacto en Daniel 9. El Nagid, en vez de una Nun, una Mem. Pasa de Nagid, príncipe, a Magid. ¿Por qué la conexión? Porque el príncipe declara leyes, el príncipe ordena. Entonces por eso la conexión
el que es declarado líder y el que ataca como el líder del ejército. Por eso declarar, uno envía palabras en contra de otra persona, no necesariamente atacándolo, pero van en contra puesto que uno está cara a cara. Entonces el hablar o declarar está conectado con tirar, por eso el último viene a predicar como con flechas a la guerra de Megiddo, del ataque. El Nagid, que Magid en Megiddo, una mem en vez de una nun, o sea, Nagid, príncipe en Daniel, aquí Magid, declara. Dice yo declaro, Ani Magid, y sí, se conecta entonces con el Nagid de Daniel 9, la segunda venida. Buenísimo, Neria.